Shalom, shalom, queridos amigos, muy bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 9 de septiembre, 7 del mes de Tishrei. Llevamos 369 días de guerra y hay 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Y vamos a comenzar con una noticia que no está en los diarios porque este mediodía 6 personas resultaron heridas en Hedera, heridas por apuñalamiento. Todo parece indicar que un terrorista que se desplazaba en una motocicleta fue quien los apuñaló. La policía en un primer momento dijo que se trataba, al parecer, de un crimen de otra naturaleza con otro móvil, pero a esta hora se habla de un ataque terrorista en Hedera. Las personas heridas fueron encontradas en 2 lugares diferentes. Todavía hay distintas versiones, incluso contradictorias. Decía que son 6 los heridos, 2 de ellos se encuentran en condición crítica. Las autoridades están investigando, como siempre, si alguien ayudó o transportó o dio alguna colaboración a este terrorista, si tuvo cómplices, y nosotros vamos a seguir muy pendientes de la información. Los titulares de hoy se dividen entre el frustrado viaje del ministro de Defensa Yoav Gallant a Estados Unidos, los combates y la situación en el sur del Líbano, y vamos a verlos. Una nueva realidad en el sur del Líbano es el titular del diario Israel Hayom de hoy, y la bajada dice: 4 unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel en una fuerte operación militar frente a Hezbollah, Marun Aras, donde hubo un sangriento enfrentamiento en 2006, está en manos de nuestras fuerzas. Ayer todos los medios mostraron cómo fue colocada la bandera de Israel sobre los escombros en Marun Aras, donde Irán construyó una base de avanzada, una cancha de fútbol, un paseo marítimo, y donde también había una estatua, una enorme estatua del ex jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani. Era un lugar muy particular por su ubicación. Desde allí se puede ver buena parte de la Galilea, se domina la Galilea, y era una especie de símbolo del poder de disuasión de Irán en la zona. Ayer, rodeado de oscuridad, el vicejefe de Hezbollah, Naim Qasem, dio un discurso en el que aseguró que las capacidades de comandancia y militares de Hezbollah están intactas y que todo funciona muy bien. También se refirió a los contactos internacionales por un cese de fuego y habló sobre la unidad entre Hezbollah y el otro partido o movimiento chiita Amal, y dijo que ambos coinciden y apoyan esos contactos internacionales y negociaciones para un cese de fuego. Pero lo interesante no estuvo en lo que dijo, sino en lo que no dijo, porque en ningún momento mencionó esa fórmula que estableció y que mantuvo Hassan Nasrallah, que decía que hasta que no haya un cese de fuego en la Franja de Gaza, él no iba a dejar de atacar a Israel. En varios medios de comunicación árabes se informó que Hezbollah ha estado recibiendo un mensaje de sus patrones en Teherán, según el cual debe buscar un cese de fuego para tratar de restaurar el grave daño que ha sufrido y recuperarse de los golpes que le ha asestado el ejército israelí. La agencia de noticias Reuters cita hoy una fuente del gobierno libanés, según la cual este cambio de postura de Hezbollah se produjo debido a una serie de presiones, entre ellos el desplazamiento masivo de los lugares donde viven partidarios de la organización terrorista en el sur del Líbano y en los suburbios del sur de Beirut. El primer ministro Benjamin Netanyahu difundió ayer un mensaje en el que se dirigió desde Israel directamente a los ciudadanos del Líbano y les dijo lo que muchos de ellos ya saben,
Israel se retiró del Líbano hace 25 años, pero el país que realmente conquistó el Líbano no es Israel, es Irán. Irán, que financia y arma a Hezbolá para servir a sus propios intereses a expensas del Líbano. Hezbolá ha convertido al Líbano, dijo Netanyahu, en un depósito de municiones y una base militar avanzada iraní. Netanyahu planteó que ahora que Hezbolá está en una situación de caos y de debilidad, ya que hemos eliminado a Nasrallah, al sucesor y al sucesor del sucesor, dijo. Dicho sea de paso, Israel confirmó ayer que eliminó al sucesor o al designado como sucesor de Nasrallah, Hashem Safieddin. Vuelvo entonces al discurso de Netanyahu que decía que el pueblo libanés tiene ahora la oportunidad de recuperar el control y el gobierno del país y salvar al Líbano de la catastrófica situación en la que se encuentra, solo para servir a los intereses de Irán. En tanto, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, habló anoche sobre los combates en el sur del Líbano y reveló que las fuerzas israelíes destruyeron un pequeño túnel de Hezbolá que cruzaba territorio israelí desde el Líbano. Voy a mostrarles un video. Aquí está lo que difundió anoche el portavoz de Tzal, que según explicó, el túnel tenía unos 25 metros de largo, no tenía salida en territorio israelí, pero sí cruzaba la frontera, la línea azul reconocida por la ONU. Unos 10 metros en el sector occidental de la frontera, cerca del pueblo libanés de Marjaín, justo enfrente de la localidad israelí de Zarit. Es importante reiterar que del lado israelí, como vemos allí, el túnel estaba cerrado, no tenía salida. Según evaluaciones militares israelíes, Hezbolá comenzó la construcción de ese túnel hace unos 2 años y fue rápidamente detectado por las fuerzas de defensa de Israel. El ejército dijo que quería mantener un control del túnel mientras se estaba construyendo, en lugar de revelarle a Hezbolá que tenía información de inteligencia sobre lo que estaban haciendo. El túnel fue localizado físicamente por comandos israelíes durante incursiones en el sur del Líbano hace varios meses, aunque el ejército hizo hincapié en que Tzal ya lo conocía y que tenían control total de la zona. El ejército dijo que las tropas registraron el túnel y encontraron allí armas, explosivos y misiles antitanque. Ahora que el ejército israelí está operando en el sur del Líbano, está allí presente con fuerzas más numerosas, aprovecharon la oportunidad, por decirlo de algún modo, para demoler ese túnel. Según las fuerzas de defensa de Israel, y en esto hizo hincapié mucho Daniel Hagari anoche, no se sabe, no se conoce de otros túneles que crucen a Israel desde el Líbano. Hagari también informó sobre la actividad de las tropas en el sur del Líbano y vamos a ver un tramo de su conferencia de prensa anoche con subtítulos en español. צה"ל ממשיך בפעילות הקרקעית והתקיפות האוויריות בלבנון נגד יעדי טרור של חיזבאללה. אנחנו מתמקדים בפגיעה בפיקוד של הארגון ובגריעת והשמדת היכולות הצבאיות שלו, בדגש על היכולות האסטרטגיות ובהשמדת התשתיות שנבנו בכפרים שסמוך לגבול ומאיימות על תושבי הצפון. הערב ניתן לאשר כי בתקיפה האווירית שביצענו אתמול בצהריים, פגענו והשמדנו עשרות מפקדות תת-קרקעיות של חזית הדרום של חיזבאללה, ובהן היו המפקדים שמנהלים את הלחימה נגד ישראל בדרום. הם היו גם אחראים על מימוש תוכנית כיבוש הגליל. זו חזית הדרום של חיזבאללה. היא מורכבת מ3 יחידות, בדר, נאצר ועזיז. הנקודות מסמנות באופן אילוסטרטיבי את המפקדות התת-קרקעיות בהם התחבאו מפקדי החטיבות, הגדודים והפלוגות של חיזבאללה. חזית הדרום של חיזבאללה, תחת פיקודו של המחבל עלי קרקי, אותו חיסלנו יחד עם חסן נסראללה, פעלה לאורך שנים בשיטתיות, ובנתה בדרום לבנון מערך מפקדות תת-קרקעי, ממנו הם ניהלו את ההתקפות לעבר מדינת ישראל. המחבלים אותם חיסלנו אתמול, הם המפקדים והמחבלים שהיו עתידים
ביום פקודה לחדור לשטח ישראל, לתוך יישובי הצפון, בכדי לרצוח ולחטוף אזרחים ישראלים. עד עתה ניתן לאשר כי בתקיפה חוסלו למעלה מ-50 מחבלים, מתוכם 6 מפקדים בכירים. זו פגיעה מורלית, פיקודית, מבצעית קשה במחבלי חיזבאללה. אנחנו רואים אותה עכשיו בלחימה בדרום, וזאת במקביל לפעולה שאנחנו ממשיכים לפעול קרקעית בדרום לבנון. También la primera plana del diario Ma'ariv de hoy se centra en los combates en el Líbano y titula Profundizando el control, el dominio, y una columna dentro del diario del periodista Avi Ashkenazi plantea que debido al invierno que se acerca, la presión internacional, el costo económico, los reservistas que llevan meses y meses en servicio, los desplazados del norte de Israel, debido a todo eso, Israel debe realizar una operación rápida y significativa en el Líbano muy pronto y no quedarse estancado. En Yediot Aharonot, el periodista experto en temas militares Avi Issacharov habla hoy sobre el dilema al que se enfrenta Israel, porque el hecho de que Hezbollah y otros líderes libaneses ya no hablen de esa dependencia, esa fórmula de Nasrallah que decía que mientras no haya cese de fuego en la franja de Gaza, no lo habrá tampoco en el Líbano, no significa que hayan levantado la bandera blanca. El régimen de Irán quiere un cese de fuego porque los combates en el Líbano no sirven ya a sus intereses y atentan contra la capacidad de Hezbollah de ser el defensor de sus instalaciones nucleares, que para eso lo creó. Hezbollah quiere, entre otras cosas, Hezbollah quiere un cese de fuego para recuperarse, reorganizarse y restaurar su poderío militar que sufrió un golpe muy duro. Si Israel acepta ahora el cese de fuego y deja de combatir, el monstruo de Hezbollah volverá a crecer, incluso llegará a dimensiones mucho mayores que las que alcanzó hasta ahora. Irán invertirá mucho más dinero, muchos más billones para eso, y sobre todo y especialmente si los combates se detienen antes de que Hezbollah se retire completamente más al norte del río Litani. Pero si Israel sigue adelante con los combates en el Líbano, en el sur del Líbano, corre el riesgo de quedarse atascado, como dijimos y como ya sucedió. La continuación de los combates tiene un precio económico, militar, internacional, también en cuanto a soldados caídos y heridos y civiles que seguirán desplazados y bajo fuego. ¿Qué se hace entonces si no es conveniente frenar los combates y tampoco es conveniente seguirlos? ¿Qué se puede hacer? Es posible, dice Avi Issacharov, que haya llegado el momento de la diplomacia, de presionar a las autoridades del Líbano para que comprendan y pongan en práctica lo que Netanyahu decía en su mensaje. Es momento de hacer un cambio esencial en el Líbano. Esta es la oportunidad. Frenar el fortalecimiento de Hezbollah y su dominio de la realidad y de la política libanesas. Que el ejército libanés sea la única fuerza militar oficial del Líbano y que todas las milicias, incluido Hezbollah, sean desarmadas. Aprovechar el debilitamiento de Hezbollah para poder nombrar a todos los funcionarios públicos que el Líbano no tiene, empezando por el presidente de la nación, debido o por culpa de Hezbollah, pero nombramientos serios, responsables y reales, no títeres de Irán y Hezbollah. Hay suficientes factores en el Líbano que desean ver, que estarían muy contentos de ver cómo los iraníes son expulsados de su país, y no solamente los sunitas, y este es el momento para que Estados Unidos y la comunidad internacional actúen para que eso suceda y traten de lograr un verdadero cambio de régimen en el Líbano. ¿Será posible? ¿Será real? Yo personalmente lo dudo mucho. La corrupción es endémica en el Líbano y ojalá me equivoque, pero
no me imagino a los políticos libaneses renunciando a sus privilegios para salvar al país, aunque eso signifique seguir entregándole el país a Irán y Hezbollah. Como dije, ojalá me equivoque por el bien de todos. Vuelvo a las primeras planas de los diarios para hablar del segundo gran tema que ocupa hoy a los medios en Israel. Vemos la tapa del diario Haaretz y el titular dice: Netanyahu frenó el viaje de Gallant a una serie de reuniones en Estados Unidos para tratar el posible ataque israelí a Irán y exigió hablar con Biden. Y me refiero, por supuesto, al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que en estos días informábamos que anoche iba a viajar a Estados Unidos por invitación de su par, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, para tener una serie de reuniones relacionadas con la respuesta de Israel al ataque de Irán con 200 misiles balísticos de la semana pasada y con la ampliación de la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Anoche, el primer ministro Netanyahu le comunicó a Gallant que no tenía su autorización para viajar. Según informó Canal 12 de la televisión israelí, Netanyahu le dijo a Gallant que iba a autorizar el viaje únicamente después de que sucedan dos cosas. La primera, que el Gabinete Político de Seguridad se reúna y apruebe cuál va a ser la respuesta a Irán. La segunda condición de Netanyahu fue en realidad para el gobierno norteamericano. Gallant va a poder viajar solo después de que el presidente Biden hable conmigo, dijo Netanyahu, tal como prometió hace más de 10 días. Incluso hay quienes dicen que Netanyahu intentó hablar con Biden y que el presidente norteamericano no le respondió. La decisión de Netanyahu generó una amplia gama de reacciones y críticas, en primer lugar porque el primer ministro sabía desde hace más de una semana sobre la invitación de Austin y la reunión y la suspendió a último momento. Dejar plantado al secretario de Defensa de Estados Unidos, que se tomó tiempo, invitó a Gallant a una reunión con él, no parece una muy buena idea. Muchos mencionan al mismo tiempo que la necesidad de coordinación entre Israel y Estados Unidos, especialmente antes de esta respuesta israelí contra Teherán, es más grande que de costumbre. O sea que más que nunca necesitamos esa coordinación con Estados Unidos. O sea, Gallant iba a viajar a Estados Unidos para verificar que los norteamericanos van a estar aquí con todas sus fuerzas y su potencia para ayudarnos cuando los iraníes reaccionen a la respuesta de Israel, como prometieron que van a hacer. Iban a coordinar qué fuerzas norteamericanas van a estar acá cuando eso suceda, dónde, cómo, información de inteligencia, toda una serie de detalles, la mayoría de ellos, por supuesto, desconocidos por el público en general. Y como dijimos, Gallant iba a negociar también o iba a traer refuerzos que Israel necesita en materia, por ejemplo, de misiles de intercepción y otro tipo de armamento. Varios medios norteamericanos dijeron que en el gobierno en Estados Unidos estaban más que asombrados por esto que sucedió anoche y según decía el diario The Wall Street Journal en las últimas horas, en el gobierno norteamericano hay frustración creciente. Esas son las palabras que dijeron por la actitud de Israel en estos temas, los combates en el Líbano, la respuesta de Irán, el viaje de Gallant, se suman varios temas. De acuerdo con este informe, altos funcionarios de la administración quedaron sorprendidos cuando Gallant le anunció a Austin que Israel había eliminado a Nasrallah. Austin respondió asombrado a Gallant: «Disculpe, ¿qué dijo?». Y en otra conversación posterior, el ministro estadounidense le preguntó a Gallant si Israel estaba dispuesto a quedarse solo en lo que respecta a su defensa, considerando que no informó a Estados Unidos sobre la operación. Del Líbano
Irán y el norte de Israel nos vamos hacia el sur porque en la mañana de hoy en la Franja de Gaza informaron que Israel dejó caer esto que vemos, panfletos en la zona de Al-Mawasi con un mensaje para el líder de Hamas, Yahya Sinwar, que dice: no existe un túnel lo suficientemente profundo, Sinwar. Pregúntale a Nasrallah. También se ve la imagen de un reloj de arena y allí abajo están Ismail Haniyeh, Muhammad Deif y Salah al-Aruri, líderes de Hamas que fueron eliminados durante la guerra. Recordemos que en las últimas semanas se especuló con que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, había muerto en un ataque israelí y no se escuchó nada de él durante todo ese tiempo. En las últimas horas se informó que Sinwar, el 7 de octubre precisamente, volvió a ponerse en contacto con uno de los países mediadores en las negociaciones inexistentes, Qatar, y según Canal 12 de la televisión israelí, Sinwar quería verificar la posibilidad de que Israel le garantice que no lo van a eliminar durante las negociaciones. El informe dice que Sinwar presentó esto como una pregunta, no como una condición, y que todo parece indicar que está tratando de reactivar las conversaciones. Por el momento, Sinwar no está interesado en hablar sobre el futuro a mediano plazo, sino solo sobre estas negociaciones. Siempre según el informe de Canal 12, los cataríes le respondieron que no se centre en sí mismo y que las negociaciones para la liberación de los rehenes son la prioridad. Uno puede imaginar también cuánto pueden llegar a durar las negociaciones si mientras tanto Sinwar tiene garantizada su vida. Vuelvo entonces a este diálogo del que se informó entre Sinwar y Qatar. También dijeron que Qatar amenazó a Sinwar con que no va a financiar la reconstrucción de la Franja de Gaza después de la guerra y también lo amenazaron con que podrían confiscar cuentas bancarias de líderes de Hamas o congelarlas por un buen tiempo. Por el momento en Israel no hubo comentarios oficiales sobre este pedido de Sinwar. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por supuesto, nosotros vamos a seguir pendientes y sobre todo si las partes vuelven a la mesa de negociaciones y finalmente, de una vez por todas, logran liberar a los 101 rehenes que todavía siguen en las garras de la organización terrorista Hamas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos, a suscribirse al canal, a compartirlo, a transmitirlo a cualquier persona a la que ustedes piensen que le puede interesar o le puede servir. Una vez más, gracias. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.